caso que conmocionó no solamente a Misiones, sino a gran parte de la Argentina, cuando se conoció y sobre todo cuando se detuvo al exdiputado provincial Germán Quisca y a su hermano Sebastián por el intercambio, por la difusión de material que se conoce como material MASI, que es videos y imágenes de abuso sexual infantil, ¿no? Uno de los abogados que intervino como defensor en este caso de Sebastián Quisca es Eduardo Paredes. Nosotros lo conocemos, hemos charlado muchísimo con él, tanto en la radio como en algunos encuentros y reuniones, y le manifestábamos, algunos entre nosotros manifestábamos, bueno, ¿qué pasa con, cuál es la razón de que lo encontramos a Eduardo Paredes defendiendo a uno de los hermanos Quisca? Nos llamó la atención y después escuchamos manifestaciones que hacía el mismo Eduardo acerca de que más allá del derecho a defensa que tiene cualquier ciudadano, todo ciudadano argentino o argentina y del mundo, hay otras razones que también movilizan esta defensa de Eduardo Paredes. Por eso lo tenemos al aire y lo saludamos. Eduardo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias Eduardo, buen día. Buen día, profesor. Eduardo, bueno, una de las pocas repercusiones que han tenido tu defensa desde el derecho y tu crítica a lo que fue esta condena, la conocimos a través del portal de un amigo nuestro, Alcides Cruz. Lo primero que te quería preguntar es, ¿te han dado espacio en otros medios para presentar tu argumentación crítica de estos fallos? No, en absoluto. Eso es el tema de esta defensa, que tiene varias razones para que yo tomé, y que a veces he visto algunos diarios bastante progres, inclusive del Partido Obrero, criticando mi posición, porque lo defendí. Bueno, una de las razones porque todos tenemos derecho a defensa. Pero básicamente porque este es un caso que es aparentemente un caso judicial, es un caso político, y que nadie notó que lo que está detrás, a ver, obviamente que yo ideológicamente estoy en las antípodas de lo que puede pensar Germán Quisca, Puerta y todo eso, ¿no? Todo ese sector muy cercano en un momento al PRO y a Milei. A mí me vinieron a buscar para el debate. Lo que yo vi acá es básicamente, a ver, la provincia de Misiones hace mucho tiempo que está perdiendo, tiene un estándar, digamos, democrático extremadamente bajo, no hay división de poderes. Creo que la oposición de la provincia con esta ley de lemas ha desaparecido. Nosotros tenemos, a ver, el nivel de corrupción que debe haber a nivel estatal, digamos, de este grupo que está a cargo, que maneja esta provincia hace más de 20 años, encabezado por Rovira, no hay ningún control. Es decir, es una provincia que está siendo sometida a vaciamientos de todo tipo y no hay control. ¿Qué es lo que está detrás del caso? En realidad, el único que bajó o que tenía material de abuso infantil es el hermano que reconoció, Sebastián. Además tiene una desviación, sí. Y vos, perdóname, vos fuiste abogado de Sebastián, además. A mí me vinieron a ver por ese tema. Yo lo vi como un caso político. Obviamente que Sebastián tendría que haber sido, se debería haberle aplicado una medida de seguridad. Las condenas son totalmente ilegales. Por la única que salvó un poco la cara de la jueza, la doctora Cucla, y le aplicó 6 años, que es lo que corresponde. Ahora, Germán no tenía absolutamente nada, y la pena máxima le podían haber dado de haber tenido era 1 año y 4 meses. Lo que se construyó, este montaje gigantesco de la renovación, fue la destrucción de lo que queda de la oposición, en este caso de derecha de Puerta. Fue la destrucción completa por parte de esta hegemonía que está gobernando esta provincia hace un montón de tiempo. Por eso Canal 12, especialmente Canal 12, estaba todo el tiempo con este tema. Lo que no se advirtió, esto se cae en algunos, los pocos medios como ustedes u otros, que son espacios libres y no pagados por el gobierno provincial. Por ejemplo, los 2 diarios mayoritarios, yo alguna vez fui abogado de uno de ellos, se sostienen con la pauta oficial. Absolutamente. Uno que
le pasan más de 100 millones de pesos por mes. Entonces, lo que estaba detrás es ese montaje, es el montaje de la destrucción de lo que queda de esa oposición, en este caso de la derecha, y la destrucción completa, porque ese partido ha desaparecido. Y obviamente la sentencia estaba escrita antes. Yo ya he trabajado en casos similares, me acuerdo el caso de los jueces que también destruyeron una jueza hace mucho tiempo, y la verdad es que el esfuerzo se hace. Yo inclusive soy abogado de Mónica Burina, yo cuando iba a asumir hablé con ella, inclusive para Alicia Rivas, para preguntarle si esto no afectaba, porque no es que no consulte. Claro. Pero más allá de eso, como dije ahí, es una obligación de los abogados defender el Estado de Derecho. Y te aseguro que en la condena esa no está el Estado de Derecho. Yo conozco los trasfondos, conozco a los 3 jueces, a la mujer, al que dirigió. Es más, la codefensora mía da clases con él. Esto estaba directamente digitado de arriba, había una presión tremenda, amenazas directas, y obviamente el resultado fue el que iba a salir. ¿Amenazas al Poder Judicial? Presiones directas. El Poder Judicial nuestro está totalmente cooptado. Totalmente cooptado hace mucho tiempo. No hay el Superior Tribunal de Justicia, es un apéndice ni te diría del Ejecutivo, sino de la hegemonía, porque es sabido que quien tiene el poder en la provincia o es reconocido como el tutor del poder es Rovira, es el ingeniero Rovira. Sí. Y los gobernadores son simples nombres. Ahora viene con lo de la renovación NEO, se pone pibes ahí, que lo manejan de ahí. El Poder Judicial lo mismo. La gente que tenía más años con alguna independencia han sido jubilados y corridos. El superior debe ser de los de más baja estopa de todo el país. Es decir, Misiones no tiene instituciones. Y lo que se pretendía hacer ahí es, por lo menos en los alegatos, mostrar algo de eso. No sé si sirvió, pero alguna resistencia, como decía Foucault, ¿no? Donde hay poder hay resistencia. No, es grotesco el montaje que se hizo, pues son delitos de muy bajas penas, porque no es que son abusadores, nada, son simplemente, es más, mirar estos videos sin bajarlos no es delito. Tiene esta desviación este muchacho, Sebastián, lastimosamente para el hermano, llevaba de apellido Quisca. Y entonces terminaron por armar todo esto que les fue bien, no podía no ir bien en la provincia cuando no hay instituciones. Yendo a lo específicamente jurídico, digamos, de la nota que publicó El Vecinal, desprendo que tu primer cuestionamiento es a que esto haya ido a la justicia penal, cuando en realidad correspondía a un juzgado correccional. ¿Es así esto? Pero por supuesto, porque las penas de estos delitos son de 6 años. Ellos violaron la ley para aplicar las penas que aplicaron. Entonces es justicia correccional. Es más, en el estudio tenemos 2 casos. El caso de un ingeniero, por ejemplo, que miraba, digamos, material con la mujer, pero legal, y sin querer, o sea, material, digamos, para adultos. Sí. Sí, y sin querer entraron en 2 o 3 oportunidades, porque no es que hay alguna, utilizando este programa, pues no dice nada, lo bajan y ahí se dan cuenta, la mayoría de la gente lo borra. Pero el tema es que cuando estos videos tienen algunos identificadores que los detectan en Estados Unidos, y ahí es donde mandan a Buenos Aires, a la fiscal Dupuy, y porque hay un convenio y eso se distribuye en las diferentes jurisdicciones. En este caso, uno es un ingeniero que accidentalmente le tocó, y bueno, está en proceso. Lo detuvieron unos días, sí, pero hay un juzgado correccional. El otro fue el dueño de un hotel muy conocido, y también que fue sobreseído de esto, pero fue por error. Pero eso no tiene ninguna trascendencia, porque son penas muy bajas. En este caso, el montaje que se hizo ya es increíble cómo no se advierte. Yo creo que a nivel nacional solamente había un analista, un periodista Canal 5 de Buenos Aires, no recuerdo el nombre, que dijo: esto es lo que está detrás de la pelea Puerta Rovira, la destrucción de lo que queda de la derecha que representa Puerta acá, pero que era una oposición, buena o mala. Y ese muchacho Quisca, Germán Quisca, fue el único que no lo votó a
Rovira para que sea presidente de la Cámara y fue uno de los primeros que inicia la denuncia del glifosato. No sé si recuerdan el tema del glifosato, sí, que la provincia manifiesta que está libre que se opone al uso del glifosato. Hay un herbicida que supuestamente lo producían acá, pero en realidad lo que eran, embotellaban, cambiaban de recipiente un producto que venía, creo que de Tucumán, en una empresa en la cual uno de los que está a cargo es el hijo del ingeniero Rovira, y eso saltó. Este fue uno de los primeros denunciantes. Después esa denuncia fue a Comodoro Pi, que fue activada. Eso es lo que está detrás. Bien. Que también había una cuestión personal. A ver, vuelvo al fallo, a la condena. En el caso de Sebastián, desprendo que vos lo consideras a Sebastián en todo caso el verdadero... el único. Claro, el único. Desvinculás por completo al exdiputado Germán Quisca de toda la causa, en definitiva. Yo no he sido abogado de Germán, pero obviamente su abogado me buscó. Y lo analicé toda por supuesto, había una sola computadora, una Acer que estaba en la casa. Este muchacho Sebastián es un muchacho muy disfuncional, tiene 49 años ahora, vive con los padres, vive de los padres. Y ahí es donde, en ese IP de la casa del padre, donde detectan que habían bajado material. Y una computadora dice que a tiempo atrás fue de Germán, entonces estaba el directorio, figuraba, había algunas cosas, pero fue en ese lugar donde, bueno, cuando se hace el allanamiento, el padre, tontamente, para que no lleven, dice: mi hijo diputado no pueden llevar, y bueno, se llevaron la máquina. Ese material, en general, el material se baja enseguida. No detuvieron a nadie, llamaron indagatoria al padre porque habían venido a la casa. Ahí se presentó Sebastián, dijo: esto es mío. Pero eso no quedó ahí. Eso fue en febrero, marzo del año pasado. No tuvo mayor ninguna repercusión, digamos. 6 meses después, cuando en las revisiones de la máquina encuentran un archivo que dice Germán, ahí es donde le dan, allanan la casa de Germán, que no, directamente no encuentran nada, pero ahí es donde empiezan a hablar de los Quisca y de Germán Quisca. Y después lo que hacen es como decir: bueno, si esa máquina originariamente hay nombre que dice Germán, pues la máquina de los dos, y por lo tanto el material de los dos. Así llaman la causa. A ver, preguntas puntuales. Hubo lo único que entonces se probó, por lo menos, fue que fueron, o en este caso, según sostiene Sebastián, fue consumidor, digamos, pero ¿hay algo que lo involucre como distribuidor de pornografía infantil? Lo que pasa es que el programa, ellos no producían nada. Recuerdo que habían un programa que habían hecho en pandemia, que decía los cuentos del tío Germán o algo. Se hicieron en pandemia. Lo que pasa es que no se mostraba que después aparecía el padre y la madre, los abuelos, porque tienen 3 sobrinos, y estaban todos. Eso se usó de tal manera que crearon un engaño bastante torpe, por otra parte. Porque yo fui abogado desde enero recién, me llamaron para el juicio, pero yo antes ya veía que esto estaba montado, simplemente porque cuando le imputan a Germán, el juez le tendría que haber tomado declaración, porque no es necesario sacar los fotos. Yo he sido abogado alguna vez de Rovira, he sido abogado estoy hablando hace más de 20 años, de Chir, cuando fue vicegobernador, pues me llamaron como abogado particular, de Viñoles. Todos tenían fuero, todos iban a declarar. Se pueden declarar por ahí por escrito, si no se presentan a declarar. Este muchacho se presentaba y nunca les tomaban declaración, y lo que hicieron, pidieron el desafuero. La Cámara, sin llamarlo, lo destituyó en una tarde, y le dieron la detención. Incluso recuerdo que le rechazaron la renuncia. Claro, eso fue todo, aparte de confiar en la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones, que tienen prácticamente todas las bancas, un solo partido. Esta es una provincia que quiero que todos los municipios son de la renovación. Eso muestra que no tenemos un estado democrático. Esto es una... Si no sale de ahí el lema, esto es inviable. Entonces, ¿qué hicieron? Lo removieron, el juez directamente ordenó la detención. Ahí hubo un error, y que el abogado presenta una excarcelación y le dice que él fue el que le dijo que se vayan. Por ahora eso no es el único abogado que hace mientras le tramitan la excarcelación.
Y no debería haber sido lo de Germán. Germán no debería haberse ido, tampoco el hermano, pero bueno, se fueron por ahí, uno se fue corriente, el otro andaba comiendo limones, no sé, por la ruta. Sí. Y eso, claro, y en realidad le rechaza la excarcelación y ordena la detención. Todo eso fue, todo es irregular. Hoy haberle tomado la declaración, especialmente a Germán, no había nada ahí más que el hecho que la máquina una vez le perteneció. Por eso, mira, jurídicamente es insostenible lo que hicieron. Lo que pasa es que la única institución que puede corregir esto es la Corte, cosa que la Corte entra en muy pocos casos. Yo creo que le van a bajar la pena en el superior. En el caso de Sebastián, la condena no es irracional, porque de la jueza, ¿no? La jueza, en el caso de él, resolvió bien, le explicó 6 años, que es lo máximo. Ajá. Podía ser una medida de seguridad, una condena, pero él está bien, está en lo que corresponde. Ajá. Podrá discutirse algunas cosas. Ahora Germán es una barbaridad. Es más, le aplicaba más pena. Eso es lo que llama la atención, digamos. Aparece Sebastián como el mayor implicado y termina siendo Germán el que tiene la mayor condena. Claro, digo, eso. 2 años más de condena para el exdiputado. ¿Cuál es el argumento que se presenta? El argumento estará esta semana cuando se entreguen los... porque eso recién. Ahora, no le busquen racionalidad lo que está detrás. Imagínense que es un caso que tiene de pena máxima 6 años, o agravada, creo que 8, que se juzga en los juzgados correccionales, que nunca no hay nadie detenido en la Argentina casi por eso. Creo que no hay nada. Creo el único doctor Ferro, creo que es del Garrahan, pero él producía, él le aplicó una pena de 10 años porque él producía, o sea, sacaba fotos a 4 pacientes, porque era pediatra, y entonces y fíjense que la fiscal Dupuy, que estuvo acá invitada por el gobierno, eso fue un montaje pagada por ellos, ella en ese caso pidió una pena máxima de 10 años, y acá no producían nada, aún Sebastián bajaba videos, todo lo que hacía. Entonces le aplicaron medido, violaron el Código Penal, todo esto es un montaje, y lo que a mí me llamaba la atención es la poca, cómo no se daban cuenta, alguien que analice que esto no puede ser algo que no tenga un trasfondo. Claro. Todo lo que hizo en el superior, que prácticamente pongan Canal 12 todas las noches. Hay periodistas que son, en realidad, diría, son operadores eternos, o son operadores políticos eternamente oficialistas, que todas las noches estaban con esto. Los pobres pibes de este canal, que quizá no sé quién lo maneja, pero toda la gente original del canal ha sido corrida, y los medios, o sea, fue un montaje gigantesco. Los medios nacionales lo han tomado, pero no investigan mucho. Solamente a uno escuché en Buenos Aires que dijo esto, un tema de Puerta y Rovira, cosa que en el fondo es cierto. Que quede, por ejemplo, mira, que a mí estoy no lejos, hiper lejos de todo lo que piensa esa gente. Que es por eso llamó tanto la atención tu defensa de Sebastián, digamos. Ahí es donde dijimos, ¿qué pasó acá? ¿No? Y es importante conocer todo esto que está diciendo, porque realmente... Esa es la razón. Indudable. Esa es la razón, y más allá que todo, yo no hago derecho penal al enemigo. Cuando enseño a los pibes, digo, miren, lo que hay que defender la Constitución, parece una pavada, pero no es una pavada para los que andamos así. No, claro, que quede imputado un chico que para mí sobreactuaba, parece el padre, pero no tenía ni siquiera, no creo que no iba a llegar como el padre, como Pedro Puerta, y lo hayan imputado, una barbaridad. No tiene nada que ver con eso, nada. Eso que aparecen hablando de una yerbita y eso está cortado. Están hablando de la yerba que producen. Es una yerba que encanta, dicen, y que vos ponés 3 y mirá, pero todo en términos de la yerba mate. Sí, pero además, al cortarlo, queda como que hablan de que le ponen algo. Eso es una barbaridad. ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo no han notado que si la Cámara de Diputados, que no se olviden del IFAI, había estado a cargo, no me acuerdo quién, en el IFAI, que ofrecía contratos laborales a cambio de favores sexuales, nunca se investigó no hay investigaciones sobre fraude del Estado en esta provincia. Esta provincia debe tener una tasa de fraude del Estado fenomenal. Además, todos saben, sotovoce, el parque de conocimiento, el parque de la salud que está privatizado. No se sabe, como es una fundación, cuánto gasta todo el presupuesto de la provincia. Entonces,
Y sí, la provincia es una mentira, sigue la misma estructura socioeconómica madera, que creo que lleva, lo único que ha tenido, tiene grandes problemas que se le dan a empresas por la aduana paralela. Misiones es una provincia que sigue en el mismo lugar de siempre, que no va a salir de ahí, y sin embargo tenemos, creo que nuestra provincia tiene un grado de corrupción arriba de Formosa. Son las únicas dos provincias que siguen con ley de lema, Formosa y esta, por lo menos Formosa y Fran pone la cara. Entonces, esa es la realidad y lo que fue este caso, les cayó con anillo al dedo esta idiotez de Sebastián por el hermano. Y creo que con esto lo que han hecho es destruir, te vuelvo a decir, estoy en las antípodas de lo que puede pensar Puerto y toda esa gente, inclusive los Quisca y demás, pero han destruido lo que quedaba de oposición local. Creo que no sé qué queda, los radicales no sé si queda algo, del país no sé si queda algo, y nada, por eso yo cuando asumo esa defensa, yo antes hablo con Mónica, hablé con la chica arriba, claro, por si no le incomodaba, porque no, además Mónica es abogada, ¿no? Sí. Bueno, el caso de ella es lo mismo, el caso de ella, lo que pasa es que ellos tienen más espalda, si bien es muy distinta la situación, haberla llevado a juicio al año por haber cortado la ruta, la avenida Uruguay, y ella ni estaba, es también un mensaje tremendo. El caso de los policías, el caso de los policías es una barbaridad, una privación ilegal de la libertad, directamente es una privación ilegal de la libertad, y además haberlo echado, pues yo también con Rosana metimos unos amparos ahí, los echaron sin sumario. Es una barbaridad. Una foto donde está la presidenta del superior, el gobernador y el presidente de la Cámara, es una barbaridad. El Poder Judicial debe ser con... Todo esto pasa y no nos damos cuenta que somos como una rana. ¿Vieron la rana que le meten en agua y le van calentando? Se muere. Somos así. La provincia de Misiones es trágica. Y lo que pasa es que cada vez quedan menos voces, no queda nada. Exactamente. No queda nada. Esa es la razón de fondo. Inclusive yo en el alegato no quise extenderme a decir más claro. Yo sabía que la condena, por eso le hablé de Poncio Pilato. Sé de los tres jueces quién era el que bajó la línea, que era Ayala. Vino la línea directa de lo que había que hacer. La mujer, como siempre, las mujeres tienen un poco más de valentía. Por lo menos, si condenó en el caso de Sebastián dentro de lo que la ley dice, y en el otro caso también. No se dio. ¿Cuál fue el fallo de la jueza para Germán? Le aplicó 8, podría decir que creo que tiene que no sé si se animó a absolverlo, porque tendría que absolverlo a Germán. Y en el caso de Sebastián, pero le aplicó dentro de la ley, lo que dice la ley penal. En el caso de Sebastián también, le aplicó lo que dice la ley. Sebastián debería haber sido, Sebastián la única discusión era, o le aplicaban una pena o una medida de seguridad. Le aplicó una pena, pero está dentro de lo... Es correcto, no es incorrecto. Bien. Ante estas situaciones, con esto cierro, Eduardo, en caso de que finalmente en algún momento se revise toda esta conducta de la justicia misionera, a quienes terminan siendo primero acusados y responsabilizados de determinados delitos, y después finalmente se termina reconociendo, como pasó ya con el caso de esta chica, que una de ellas terminó suicidándose porque la corte dijo que Cristina Vázquez, ahí está, me hiciste acordar el nombre. Digo, nunca nadie paga los platos rotos de esta tragedia que significa perder la libertad porque hay por un ensañamiento, o en este caso, como vos señalás, una cuestión política. Vos sabés que yo fui abogado de no sé si lo conociste, Alcillo Rey, que fue juez, y bueno, en el caso de ellos también, en esta época también, por otros intereses, lo destituyen. Nosotros, como eso se hizo un jury, y además teniendo un proceso en el Fuero Federal, finalmente logramos que la Cámara Federal anule todo el caso. El tema es que ya estaban destituidos. La Cámara Federal anuló ese caso de la escucha de la primera foja. Cuando la provincia nunca le reconoció nada, él pensaba iniciarle un juicio, que le reconozcan por lo menos, en ese tiempo se murieron los dos jueces. Hubo otra jueza que yo defendí en el año 2000, que lo mencioné, y también destituida en esa época, ni siquiera, por eso hay cosas que políticamente son constantes, no estaban ni siquiera Rovira,
por un programa Canal 13, la jueza Moreira de Oberá, sí, hoy está en la cama, está en la corte interamericana, demandando a la Argentina. Y yo además traje el proyecto de inocencia hace algunos años. Acá hay un montón de gente condenada, inocente, pero está lleno. Y nadie, el poder, es uno de los poderes del Estado que es oculto, oscuro, que no se discute, que no se democratiza el poder judicial. Sí, y las provincias como esta es primero es un toma y daca político, ¿no? Ahí los nombramientos. El superior tribunal nuestro es vergonzoso. Hay una señora que era profesora, fue directora de la Comercio 6, que tenía 6 años de ejercicio y la pusieron de ministra ahí, porque, recuerdo. Bueno, es inadmisible en cualquier lugar, y pasa porque todo nuestro está degradado. Entonces, nadie se hace cargo de nada, no pasa. La provincia, en el caso de Cristina Vázquez, la chica se muere, después, no solo que la compañera tuvo 14 años detenida, ella 12, ilegal. La Corte había anulado la causa, mandó a la provincia, y la provincia le volvió a condenar a la superior. Y en la segunda oportunidad, y por intervención de Nora Corpiña, Nora fue a hablar con Lorenzetti, o si no, la Corte es un peligro. Lorenzetti miró, le habló a los otros ministros y tomaron competencia y la absolvieron ella. Ellos lo absolvieron. Entonces vino a Sochi y le obligaron a la provincia que la libere. Entonces vino a Sochi, lo largaron ahí, si no le dio la iglesia, creo que le dio algo. La provincia nunca, en los países desarrollados, en Estados Unidos, las condenas de inocentes, que hay muchas, pero cuando se logran revocar, el Estado automáticamente se sienta a negociar cómo reparar. La provincia no se hace cargo de nada. La verdad es que a veces uno va quedando viejo y veo que no se notan que las instituciones, nosotros no carecemos de instituciones. Nosotros no tenemos democracia real en la provincia, democracia, digamos, burguesa, no la tenemos. Porque hay que eliminar esa ley de lema. Esta provincia tiene un grado de corrupción fenomenal. La verdad, y vamos a elecciones que son todas truchas. Exactamente. Lamentablemente. Y no sé si uno no lo termina. Yo a los abogados digo, el consejo de la magistratura, el colegio, les digo, retírense, no legitimen eso. Bueno, siguen legitimando, bueno. A veces uno habla solo en el desierto. Es cierto, porque además también hay toda una corporación ahí que sostiene esto, ¿no? Porque la verdad es que si no fuera así, si la corporación se plantara desde otro lugar, probablemente algo se podría hacer, pero así como estamos... Si se retirara por lo menos como digo, hace muchos años, le dije, retírense, no quieren. No, pero ¿qué espacio? Tenés el Poder Judicial, a ver los resultados, la mitad de los presos no tienen condena, tenemos unas cárceles que no tienen agua, no tienen alimentación, ni siquiera una coordinación entre el Ministerio de Gobierno y el superior, para que si hay 10 lugares en la cárcel, ocupen 10, no 11. No tienen, imagínense con el presupuesto que trabajan. No tienen los móviles de los pobres guardiacárceles, que también son parte de toda esa victimización. Los móviles no tienen ni siquiera seguro, nada para transportar los presos, a veces se juntan entre ellos. Esa es la realidad. Vivimos una fantasía. Uno entra a esta provincia y dice, hoy dice Buenos Aires, pero generalmente si uno viene por tierra dice, provincia estará, ¿qué estará? Es una tontería esto. Una provincia que la línea 132 no la pudieron, llueve o verás, se queda sin agua y sin luz. El lado norte no tiene agua corriente. En Misiones, esa zona es una de las de menos agua potable del país. ¿Se acuerdan del caso Bando? Misiones igual. Y vivimos en la fantasía. Ese canal que presentan, siempre hablan de lo mismo, hablan del hospital. Todo falso, no hay nada. Bueno, esa presentación del gobernador hace 2 días, yo veía a los ministros ahí abrazándose con Rovira, el ministro del superior, que muestra dónde está el poder. Bueno, la verdad, vamos quedando muy viejos. Exactamente. Y a veces miramos la política nacional, pero nosotros acá estamos metidos en una provincia enfeudada. Somos un extronismo de la década de 60. Eduardo, nada, muchas gracias. Acá nos mandan mensajes, nos dicen que interesante escuchar esta versión de la historia, nos dice José. Silvia dice qué interesante esta entrevista. Bueno, ojalá hayamos podido aportar a esclarecer un poquito más
No nos interesa si Quisca digamos, debiera o no debiera ser juzgado, que creo que si hay alguna causa debiera hacerlo. Lo que nos interesa es cómo funciona un poder judicial que se aleja de las razones que debe atender para sostener un poder político que en la provincia de Misiones hace esto que vos estás señalando con tanta claridad. Yo tomé el caso por eso, claro, para hacer una pequeña tribuna. Nosotros claro, tenemos que avanzar un modelo judicial de jurado. Y los jueces profesionales no pueden estar todo el tiempo, tampoco es toda una discusión. claro. Tenemos que empoderarnos de las instituciones, realmente, de la población. Te hago una última pregunta a propósito. Sí. Además de la justicia por jurados, ¿habría que votar a los funcionarios judiciales, a los jueces y fiscales también, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los fiscales en Estados Unidos? Son representantes del Estado, ¿no? Los jueces no tienen fuero, no sé si vieron la semana pasada una jueza fue detenida. Los jueces de Estados Unidos no tienen fuero, pueden ser detenidos. Sí, los jueces estatales no, en general, la mayoría, hay algunos que son elegidos, no tienen estabilidad, salvo los federales. Nosotros tenemos que hacer algo en el Poder Judicial. A nivel nacional, cuando Cristina quería avanzar, no pudo nunca. Nunca. Y bueno, en la provincia en algún momento que recuperemos las instituciones, hay que reconstruir completamente y abrir la discusión en forma popular. Un modelo judicial distinto. Así es, Eduardo, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, en cualquier momento nos comunicamos de nuevo. Muchas gracias. Un abrazo, un gusto. Chao. Eduardo. ¿Quién sabe del mundo debajo del río? La verdad que te estremece escuchar eso, sí, ¿no? Sí. Es estremecedor porque uno dice, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? En ¿no? una indefensión total. En una indefensión total, ¿no? Sí. Bueno, estábamos charlando con Eduardo Paredes, él es abogado, es constitucionalista, ha asumido la defensa de Sebastián Quisca en el caso Quisca por distribución de material MASI, material sobre abuso sexual infantil, la mirada que no te la cuenta nadie y que necesariamente nos exige iniciar